¿Cuántas veces se ha reiniciado la civilización? Esta pregunta inquietante ha obsesionado a arqueólogos, historiadores y científicos durante décadas. Porque bajo nuestros pies, enterradas en capas de sedimento y tiempo, yacen las ruinas de sociedades que alguna vez dominaron el mundo, solo para desaparecer sin dejar apenas un susurro en la historia. Civilizaciones enteras, con su conocimiento, sus logros y sus millones de habitantes, borradas del mapa como si nunca hubieran existido. La historia que nos enseñaron en la escuela es apenas un fragmento de la verdad. Nos hablan de Mesopotamia como la primera civilización, de Egipto y sus pirámides, de Grecia y Roma. Pero cada año, nuevos descubrimientos arqueológicos empujan nuestros orígenes más y más atrás en el tiempo. Estructuras imposibles emergen de las selvas. Ciudades sumergidas aparecen bajo los océanos. Artefactos tecnológicamente avanzados se desentierran en estratos que no deberían contenerlos. Y con cada hallazgo, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Cuántas veces hemos alcanzado las cumbres de la civilización solo para caer en el olvido? Existen patrones inquietantes que se repiten a través de los milenios. Civilizaciones separadas por océanos y miles de años construyeron pirámides idénticas. Culturas que jamás tuvieron contacto compartieron conocimientos astronómicos precisos sobre constelaciones y ciclos planetarios. Sociedades avanzadas colapsaron en cuestión de décadas, dejando solo piedras mudas como testigos de su grandeza. Es como si la humanidad estuviera atrapada en un ciclo eterno: ascender, prosperar, alcanzar alturas increíbles de conocimiento y poder, y luego reiniciarse. Los científicos han identificado al menos 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, eventos que borraron hasta el 99% de todas las especies vivas. Pero más allá de estos apocalipsis planetarios, existen colapsos más sutiles, más selectivos. Eventos que no destruyen toda la vida, sino que específicamente desmantelan las estructuras complejas de la civilización humana. Supervolcanes que sumieron al mundo en inviernos nucleares. Impactos de cometas que generaron tsunamis de kilómetros de altura. Pandemias que diezmaron poblaciones enteras. Cambios climáticos abruptos que convirtieron tierras fértiles en desiertos en el lapso de una generación. Y cada vez que ocurría uno de estos reinicios, los supervivientes tenían que empezar casi desde cero. El conocimiento acumulado durante siglos se perdía. Las bibliotecas ardían. Los expertos morían llevándose sus secretos a la tumba. Las siguientes generaciones heredaban solo fragmentos, mitos confusos sobre épocas doradas, leyendas de dioses todopoderosos que en realidad eran recuerdos distorsionados de tecnologías antiguas, advertencias crípticas talladas en piedra sobre catástrofes que volverían a ocurrir. En este documental exploraremos la evidencia fascinante y perturbadora de que nuestra civilización actual podría no ser la primera versión avanzada de la humanidad. Descubriremos artefactos imposibles que desafían nuestra comprensión de la historia. Analizaremos los patrones de colapso que se repiten con precisión matemática. Investigaremos las teorías sobre ciclos cósmicos que podrían forzar reinicios periódicos en nuestro planeta. Y confrontaremos la pregunta más inquietante de todas: ¿estamos nosotros, ahora mismo, al borde del próximo gran reinicio? Porque las señales están ahí: el agotamiento acelerado de recursos, la inestabilidad climática sin precedentes, la creciente complejidad de nuestros sistemas que los vuelve paradójicamente más frágiles, la concentración de todo nuestro conocimiento en formatos digitales vulnerables que podrían desaparecer en un instante,
Si la historia se repite y todo indica que lo hace, entonces quizás no somos testigos del fin de la civilización, sino simplemente del fin de este ciclo particular de la civilización. Las respuestas que encontraremos no son reconfortantes, pero son necesarias, porque solo entendiendo cuántas veces hemos caído, podremos finalmente romper el patrón. Solo reconociendo las señales del colapso, podremos evitarlo, o al menos prepararnos para preservar lo esencial de quienes somos, para aquellos que vendrán después. Si estos misterios te fascinan tanto como a nosotros, únete a esta comunidad de exploradores del conocimiento olvidado aquí en Datoterra. Cada semana desenterramos verdades enterradas sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Ahora adentrémonos en el primer gran misterio, el patrón oculto que conecta ruinas separadas por continentes y milenios, un patrón que sugiere que alguien o algo ya recorrió este camino antes que nosotros. ¿Cuántas veces se ha reiniciado la civilización? Para responder esta pregunta, primero debemos reconocer algo inquietante. A lo largo y ancho del planeta, separadas por océanos inmensos y miles de años de diferencia temporal, existen ruinas que no deberían parecerse entre sí. Y sin embargo, lo hacen, de manera tan precisa, tan deliberada, que resulta imposible atribuirlo a la mera coincidencia. Comencemos con lo más obvio, las pirámides. Egipto construyó sus monumentales pirámides hace más de 4.500 años. Al otro lado del Atlántico, culturas mesoamericanas, que supuestamente nunca tuvieron contacto con el viejo mundo, también construyeron pirámides. No solo eso. En China existen más de 100 pirámides antiguas, muchas aún sin excavar. En Sudán, las pirámides nubias superan en número a las egipcias. Indonesia alberga la controvertida pirámide de Gunung Padang, que algunos investigadores datan en más de 20.000 años de antigüedad. Perú, México, Bosnia, incluso bajo el océano cerca de las costas de Japón. Pirámides por todas partes. La explicación oficial es simple. Las pirámides son estructuras estables, fáciles de construir con tecnología primitiva, y por tanto, su aparición independiente en múltiples culturas es lógica. Pero esta explicación se desmorona cuando examinamos los detalles. No estamos hablando de simples montículos de piedra. Estamos hablando de estructuras con orientaciones astronómicas precisas, de ángulos específicos que se repiten con exactitud matemática, de proporciones que reflejan constantes como pi y phi, de alineaciones con constelaciones particulares, especialmente Orión, que aparece una y otra vez en culturas separadas por el mundo entero. La Gran Pirámide de Giza está alineada con los puntos cardinales, con una precisión que rivaliza con la de nuestros instrumentos modernos. Un error de solo 0,03 de un grado. Las pirámides de Teotihuacán en México están orientadas exactamente 115,5 grados al este del norte magnético, un ángulo que no tiene explicación obvia, pero que se repite en otros sitios mesoamericanos. Las pirámides chinas de Xi'an también muestran orientaciones cardinales precisas. Este nivel de exactitud requiere conocimientos avanzados de astronomía, geometría y probablemente instrumentos de medición sofisticados. Pero las pirámides son solo el comienzo del patrón. Entre las ruinas más fascinantes y enigmáticas del mundo antiguo se encuentran los muros megalíticos, estructuras construidas con bloques de piedra tan masivos y tan perfectamente ensamblados que resulta imposible deslizar una hoja de papel entre ellos. Sacsayhuamán, en Perú, presenta bloques de hasta 200 toneladas, tallados con ángulos imposibles
y ensamblados con una precisión que desafía la lógica. Las piedras tienen formas irregulares de múltiples lados, cada una única, que encajan perfectamente con sus vecinas como piezas de un rompecabezas tridimensional. Ahora viajemos a Baalbek, en el Líbano. Allí encontramos los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en construcción humana. Los trilitos de Baalbek pesan cada uno aproximadamente 800 toneladas. Uno de ellos, la piedra de la mujer embarazada, alcanza las 1.200 toneladas. No existen grúas modernas capaces de levantar semejante peso. Y sin embargo, estos megalitos fueron no solo movidos, sino elevados y colocados con precisión milimétrica a 6 metros de altura, formando la base del templo de Júpiter. La explicación arqueológica tradicional habla de rampas, rodillos de madera, miles de trabajadores y paciencia infinita. Pero cuando los ingenieros modernos intentan replicar estas hazañas, incluso con tecnología contemporánea, encuentran obstáculos insuperables. El peso, la fricción, la precisión requerida, todo apunta a que estas civilizaciones antiguas poseían técnicas que nosotros aún no comprendemos o no hemos redescubierto. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Estos muros megalíticos, con técnicas de construcción idénticas, aparecen en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. En 1980, Perú, en Bolivia, en el Líbano, en Egipto, en la isla de Pascua, en Japón. Las piedras poligonales de Cusco son prácticamente indistinguibles de las de ciertos muros en el Mediterráneo oriental. Es como si todos siguieran el mismo manual de construcción, un manual que se perdió hace milenios. Otro elemento del patrón son los conocimientos astronómicos compartidos. La precesión de los equinoccios es un fenómeno sutil. El eje de rotación de la Tierra oscila lentamente, completando un ciclo cada 25.920 años aproximadamente. Este movimiento causa que las constelaciones visibles en el horizonte durante los equinoccios cambien gradualmente. Descubrir este fenómeno requiere observaciones precisas durante siglos, incluso milenios. Oficialmente, la precesión fue descubierta por el astrónomo griego Hiparco alrededor del año 130 a.C. Sin embargo, evidencia creciente sugiere que civilizaciones mucho más antiguas ya conocían este ciclo. Los egipcios estructuraron sus templos y monumentos según alineaciones que solo tienen sentido si se consideran las posiciones estelares de hace 12.000 años. Los mayas calcularon el ciclo precesional con asombrosa precisión y lo incorporaron en su cuenta larga calendárica. Los constructores de Göbekli Tepe, en Turquía, un sitio de 11.500 años de antigüedad, aparentemente representaron constelaciones y seguían ciclos cósmicos complejos. ¿Cómo es posible que culturas de la Edad de Piedra poseyeran conocimientos que requieren siglos de observación astronómica continua y matemáticas avanzadas? La respuesta más inquietante es que heredaron este conocimiento, que existió una civilización anterior, quizás global, que desarrolló estos conocimientos durante milenios y los transmitió antes de su desaparición. Los mitos y leyendas de prácticamente todas las culturas antiguas hablan de épocas doradas anteriores, de edades de dioses o gigantes que poseían sabiduría y poderes extraordinarios. Los egipcios se referían a los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, una civilización anterior que supuestamente construyó los monumentos más antiguos. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que les enseñaron agricultura, astronomía y escritura. Los hindúes describen eras cíclicas, yugas, donde la humanidad alcanza cumbres de desarrollo antes de colapsar y reiniciar.
Los griegos tenían su edad de oro, seguida de edades de plata, bronce y hierro, cada una inferior a la anterior. Durante mucho tiempo, estos mitos fueron descartados como fantasía, como intentos primitivos de explicar el mundo. Pero los descubrimientos recientes están obligando a la comunidad académica a reconsiderar. Göbekli Tepe, descubierto en 1994, reescribió la historia de la civilización. Aquí encontramos templos complejos, pilares de piedra tallados con animales y símbolos abstractos, evidencia de organización social sofisticada, todo construido por cazadores-recolectores hace 11.500 años, 6.000 años antes de Stonehenge, 7.000 años antes de las pirámides de Egipto. Pero Göbekli Tepe plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo una sociedad sin agricultura, sin ciudades, sin escritura, logró movilizar los recursos y la mano de obra necesarios para semejante proyecto? ¿De dónde obtuvieron los conocimientos arquitectónicos y artísticos evidentes en los pilares tallados? Y lo más desconcertante, alrededor del año 8000 a.C., los constructores deliberadamente enterraron todo el complejo, sellándolo bajo toneladas de tierra, como si quisieran preservarlo para el futuro o esconderlo de algo. Otros sitios igualmente antiguos y enigmáticos están emergiendo. La ciudad sumergida de Dwarka en India, mencionada en textos antiguos y considerada mítica, hasta que buzos la encontraron bajo el océano. Las estructuras de Yonaguni en Japón, que algunos investigadores argumentan, son pirámides escalonadas talladas por el hombre hace más de 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Las anomalías magnéticas detectadas bajo el hielo de la Antártida, que algunos especulan podrían ser estructuras artificiales de una época cuando el continente no estaba congelado. Cada uno de estos descubrimientos sugiere que la historia de la civilización humana es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más cíclica de lo que nos han enseñado. Que quizás no somos los primeros en alcanzar este nivel de desarrollo. Que antes de nosotros, otros caminaron este mismo camino, construyeron monumentos que desafiaban los siglos, acumularon conocimientos sobre el cosmos, alcanzaron cumbres de logro tecnológico y cultural, y luego desaparecieron, borrados por catástrofes que apenas dejaron rastros, olvidados excepto en fragmentos de mitos, sus ciudades enterradas bajo sedimentos o sumergidas bajo las olas, sus bibliotecas consumidas por el fuego, sus expertos muertos sin transmitir su sabiduría. Solo quedaron las piedras, demasiado masivas para ser destruidas, demasiado precisas para ser accidentales, demasiado similares entre culturas separadas para ser coincidencia. El patrón está ahí, grabado en piedra en todos los continentes. Pirámides orientadas a las estrellas, muros megalíticos que desafían explicaciones, conocimientos astronómicos imposibles para su época, mitos universales de civilizaciones anteriores. No son anomalías aisladas, son piezas de un rompecabezas más grande, evidencia de que la civilización humana no es una línea recta ascendente desde la edad de piedra hasta la modernidad, sino más bien una serie de ciclos: ascenso, apogeo, caída, reinicio. Y si esto es cierto, si la civilización se ha reiniciado múltiples veces antes, entonces las siguientes preguntas se vuelven urgentes e ineludibles. ¿Qué causó esos reinicios anteriores? ¿Qué fue tan catastrófico que borró imperios enteros y conocimientos acumulados durante milenios? Y lo más importante, ¿estamos destinados a repetir ese ciclo? ¿O finalmente hemos aprendido lo suficiente para romperlo? ¿Cuántas veces se ha reiniciado la civilización? Para entenderlo,
Debemos mirar las huellas que dejan los grandes imperios al colapsar y cómo sus caídas siguen patrones inquietantemente similares a lo largo de la historia. Las ruinas, las leyendas y los silencios hablan en conjunto de un ciclo universal: ascenso, apogeo y caída. El Imperio Maya, por ejemplo, floreció durante siglos desde el año 1000, expandiendo su arquitectura, matemática avanzada y calendario preciso. En un periodo relativamente corto, sus ciudades colapsaron, quedando cubiertas por la selva. Se han propuesto causas internas y externas: guerra, agotamiento de recursos, sequías devastadoras, incluso sobrepoblación. Pero los mayas no fueron los únicos en vivir este destino. El Imperio Romano, modelo de ingeniería, derecho y cultura, gobernó casi la totalidad del Mediterráneo durante siglos. En menos de 3 generaciones, Roma pasó del cénit de su poder al colapso. Invasiones bárbaras, corrupción administrativa, división de poder, crisis económica y pandemia. Sus carreteras, acueductos y monumentos sobrevivieron siglos, pero su estructura social se desmoronó casi de la noche a la mañana, fragmentando Europa en pequeñas regiones independientes. La Edad del Bronce sufrió un colapso todavía más misterioso y repentino. Alrededor del año 1200 a.C., decenas de culturas avanzadas, micénicos, hititas, egipcios, cananeos, colapsaron simultáneamente. Ciudades ardieron, rutas comerciales dejaron de funcionar, textos históricos desaparecieron. Algunos expertos relacionan estos eventos con cambios climáticos bruscos, invasiones de pueblos del mar, crisis de recursos y colapsos sociales concatenados. Si examinamos estos episodios desde lejos, emergen patrones fascinantes. Todas estas civilizaciones mostraron señales previas al colapso que hoy resultan preocupantemente familiares: desigualdad creciente, crisis ambiental, pérdida de legitimidad política, conflictos internos y dependencia excesiva de tecnologías especializadas. Cuando una pieza clave falla, el sistema entero se fragmenta, y el conocimiento acumulado, los avances científicos y culturales, se pierden en generaciones de oscuridad. De los imperios caídos solo sobreviven ruinas, inscripciones y mitos. Sociedades enteras debieron reinventarse a partir de los escombros, creando nuevas culturas y conocimientos a partir de lo poco que sobrevivió. Así, la memoria del colapso se transforma en advertencias, algunas grabadas en piedra, otras en relatos de ancianos. Nunca confíes en que la prosperidad será eterna. Los dioses y el ciclo de la tierra marcan tiempos de creación y destrucción. La pregunta de fondo permanece: ¿qué causó estos colapsos simultáneos a lo largo de culturas tan distintas? ¿Por qué parece que la civilización, al alcanzar cierto punto de complejidad, siempre termina desvaneciéndose en el polvo? Si estos episodios comparten causas universales, entonces entender sus señales podría ser la clave para evitar el próximo reinicio. Entre los millones de eventos que han marcado la historia del planeta, algunos destacan por su capacidad de borrar civilizaciones enteras en cuestión de días o semanas. No estamos hablando de declives graduales o crisis económicas que se desarrollan durante décadas. Hablamos de catástrofes tan monumentales, tan absolutamente devastadoras, que transformaron el mundo de la noche a la mañana, eliminando no solo ciudades y poblaciones, sino el conocimiento acumulado durante milenios. Comencemos con uno de los eventos más fascinantes y controvertidos de la prehistoria reciente: el impacto del Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años, justo cuando la última edad de hielo estaba terminando y las temperaturas globales aumentaban, algo extraordinario sucedió. Las temperaturas se desplomaron abruptamente,
regresando a condiciones glaciales en cuestión de décadas, quizás incluso años. Este periodo frío, conocido como el Younger Dryas, duró aproximadamente 1200 años antes de que las temperaturas volvieran a subir igual de repentinamente. Durante décadas, los científicos debatieron qué pudo causar un cambio climático tan drástico y súbito. La teoría predominante hablaba de cambios en las corrientes oceánicas. Pero en años recientes, evidencia creciente apunta a algo mucho más dramático: el impacto de un cometa fragmentado. Los investigadores han encontrado una capa de sedimento datada precisamente en el inicio del Younger Dryas, que contiene concentraciones anómalas de iridio, microesférulas, nanodiamantes y carbón, todos indicadores de un impacto extraterrestre y los incendios masivos que lo siguieron. Este impacto habría sido catastrófico, más allá de toda comprensión. Imagina fragmentos de un cometa de varios kilómetros de diámetro desintegrándose en la atmósfera y golpeando múltiples puntos del hemisferio norte. La explosión habría generado ondas de choque que arrasaron continentes enteros. Los incendios subsecuentes habrían consumido bosques en áreas del tamaño de continentes. El polvo y los aerosoles lanzados a la atmósfera habrían bloqueado la luz solar durante meses, quizás años, sumiendo al planeta en un invierno nuclear que colapsó las temperaturas y destruyó ecosistemas completos. Las consecuencias para cualquier civilización humana de esa época habrían sido apocalípticas. La megafauna que había sostenido a las poblaciones de cazadores-recolectores se extinguió masivamente. Mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, todos desaparecieron en un periodo geológicamente instantáneo. Las fuentes de alimento se evaporaron. Las poblaciones humanas, que algunos investigadores sugieren, podrían haber sido más grandes y complejas de lo que la arqueología tradicional admite, habrían sido diezmadas. Cualquier conocimiento acumulado, cualquier logro cultural o tecnológico, habría desaparecido con ellos. Pero los impactos cósmicos no son la única amenaza capaz de resetear civilizaciones. Ocultos bajo la superficie terrestre yacen monstruos aún más aterradores: los supervolcanes. Estos no son volcanes ordinarios. Son calderas masivas capaces de erupciones miles de veces más potentes que cualquier erupción volcánica en la historia registrada. Y cuando despiertan, cambian el mundo entero. La erupción del supervolcán Toba en Indonesia, hace aproximadamente 74.000 años, es el ejemplo más dramático. Esta erupción expulsó aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera, más de 2.000 veces el volumen del monte Santa Elena. La ceniza cubrió todo el sur de Asia con capas de varios metros de espesor. El dióxido de azufre lanzado a la estratosfera formó aerosoles que bloquearon la luz solar, reduciendo las temperaturas globales entre 3 y 5 grados Celsius durante años, posiblemente desencadenando un invierno volcánico que duró una década. El impacto en la población humana fue devastador. Análisis genéticos modernos sugieren que la población humana global se redujo a apenas unos pocos miles de individuos reproductores, un cuello de botella genético del que apenas sobrevivimos como especie. Si existían poblaciones humanas con culturas complejas o protocivilizaciones en ese momento, fueron completamente borradas. Solo los grupos más pequeños, más adaptables, más afortunadamente ubicados, lograron sobrevivir y eventualmente repoblar el planeta. Y los supervolcanes no son amenazas del pasado distante. El supervolcán de Yellowstone en Estados Unidos ha erupcionado 3 veces en los últimos 2.100.000 años.
hace 2.100.000 años, hace 1.300.000 años y hace 640.000 años. La periodicidad sugiere que otra erupción podría estar pendiente en términos geológicos. Cuando ocurra, y los geólogos están de acuerdo en que eventualmente ocurrirá, Estados Unidos quedaría devastado. La atmósfera global se alteraría durante años. Las cosechas fallarían en todo el mundo y nuestra civilización interconectada enfrentaría un colapso sistémico. Los tsunamis representan otra categoría de catástrofe, capaz de borrar civilizaciones costeras en minutos. El colapso de Storegga, hace aproximadamente 8.200 años, generó un tsunami que barrió las costas del Mar del Norte con olas de hasta 20 metros de altura, inundando vastas áreas que hoy son tierra firme, pero entonces eran pobladas. Comunidades enteras desaparecieron sin dejar rastro. Más recientemente en términos geológicos, pero aún en la prehistoria, el colapso del flanco del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias podría generar un megatsunami con olas de hasta 100 metros de altura que cruzarían el Atlántico y devastarían las costas del Caribe y América del Norte. Modelos computacionales sugieren que ciudades como Nueva York, Miami y Boston quedarían bajo el agua. Millones morirían en cuestión de horas. Toda nuestra infraestructura costera desaparecería. Los cambios climáticos abruptos, incluso sin impactos o erupciones, también pueden forzar reinicios civilizatorios. La transición del Holoceno medio al Holoceno tardío, hace aproximadamente 4.200 años, vio un periodo de aridez extrema que colapsó civilizaciones en todo el Mediterráneo oriental y Medio Oriente. El imperio acadio en Mesopotamia, considerado el primer imperio multiétnico de la historia, colapsó repentinamente. Ciudades fueron abandonadas, registros escritos desaparecieron. Una sequía que duró apenas 3 siglos fue suficiente para resetear la civilización en regiones enteras. Las pandemias también tienen el potencial de eliminar no solo poblaciones, sino conocimiento. La peste negra del siglo XIV mató aproximadamente 1/3 de la población europea. Pero en una sociedad preindustrial con conocimiento distribuido oralmente y en manuscritos únicos, una pandemia que mata selectivamente a los expertos puede causar retrocesos culturales masivos. Imagina una versión más letal, con una tasa de mortalidad del 70 u 80%. Los supervivientes heredarían un mundo de infraestructura, sin nadie capacitado para mantenerla. Bibliotecas sin nadie capaz de leer sus idiomas, tecnología sin nadie que entendiera sus principios. Y finalmente, están las amenazas que apenas comprendemos. Inversiones del campo magnético terrestre, que ocurren irregularmente cada varios cientos de miles de años, durante las cuales el campo magnético se debilita dramáticamente antes de invertir sus polos. Durante estos periodos de debilidad, la Tierra queda más expuesta a la radiación cósmica y las tormentas solares. Una tormenta solar masiva, como el evento Carrington de 1859, pero durante un periodo de campo magnético débil, podría freír toda nuestra infraestructura eléctrica y electrónica, enviándonos instantáneamente de vuelta a condiciones preindustriales. Cada una de estas catástrofes tiene el poder de borrar no solo ciudades o naciones, sino civilizaciones enteras. Y la evidencia geológica es clara. Todas estas catástrofes han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia de la Tierra. Impactos, supervolcanes, tsunamis, cambios climáticos abruptos, inversiones magnéticas. No son cuestión de si ocurrirán, sino de cuándo. Si civilizaciones avanzadas existieron en el pasado profundo,
Estas catástrofes explicarían por qué apenas quedan rastros de ellas. Un impacto como el del Younger Dryas no solo mata poblaciones, sino que físicamente destruye estructuras, quema archivos, entierra ciudades bajo capas de sedimento. Una erupción como Toba cubre continentes enteros en ceniza. Un tsunami borra costas donde, durante la última edad de hielo, con niveles del mar 120 metros más bajos, probablemente se concentraban las poblaciones humanas. Las catástrofes que borraron el pasado no son especulación ni teorías conspirativas. Son hechos geológicos documentados, y su regularidad sugiere que la civilización humana no se desarrolla en un planeta estable y benigno, sino en uno sometido periódicamente a eventos que resetean el progreso. Somos como jugadores en un videojuego cósmico, donde cada ciertos miles de años alguien presiona el botón de reinicio. La pregunta entonces no es si estas catástrofes pueden ocurrir. Sabemos que pueden y lo han hecho. La pregunta es, ¿cuántas veces han ocurrido durante el periodo en que los humanos modernos han existido? ¿Cuántos ciclos de civilización han sido borrados por impactos, erupciones, tsunamis o cambios climáticos? ¿Y qué nos dice eso sobre la probabilidad de que ocurra nuevamente en nuestro futuro cercano? Si las civilizaciones han colapsado repetidamente a lo largo de la historia, como sugiere la evidencia, entonces debe haber existido algo igualmente extraordinario: supervivientes. Personas que presenciaron el fin de su mundo, que vieron caer sus ciudades, que experimentaron el colapso de todo lo que conocían y que lograron, contra probabilidades imposibles, preservar fragmentos de ese conocimiento perdido y transmitirlo a las generaciones futuras. Estos supervivientes olvidados son las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia humana. No aparecen en los libros de texto, no tienen monumentos, pero sus huellas están por todas partes si sabes dónde buscar, en mitos que son demasiado específicos para ser simple fantasía, en tradiciones que preservan conocimientos imposibles para su época, en leyendas que, cuando se examinan científicamente, resultan contener verdades sorprendentes. Comencemos con los mitos del diluvio universal. Prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, en todos los continentes habitados, tienen una leyenda sobre un gran diluvio que destruyó la civilización anterior. La historia sumeria de Ziusudra, la babilónica de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, la historia bíblica de Noé, el diluvio griego de Deucalión, las tradiciones hindúes de Manu, las leyendas chinas de Gunyu, los relatos aztecas del cuarto sol terminando en inundaciones, las historias de pueblos nativos norteamericanos sobre aguas que cubrieron las montañas. La lista es interminable. Durante siglos, los académicos descartaron estas historias como mitología universal, el tipo de narrativa que las sociedades primitivas naturalmente crearían para explicar fósiles marinos en montañas o fenómenos naturales incomprensibles. Pero esta explicación se vuelve menos convincente cuando examinas los detalles. Muchas de estas historias no solo hablan de inundaciones locales, sino de diluvios globales que sumergieron el mundo entero. Hablan de supervivientes específicos que preservaron conocimiento y animales. Y muchas las fechan en periodos sorprendentemente similares, hace entre 10.000 y 13.000 años. Este periodo coincide exactamente con el final de la última edad de hielo, cuando los niveles del mar subieron más de 120 metros en cuestión de milenios. Pero no fue un ascenso gradual. Evidencia geológica reciente sugiere que ocurrieron pulsos de derretimiento catastrófico.
eventos donde represas de hielo masivas colapsaron repentinamente, liberando lagos glaciales del tamaño de mares en cuestión de semanas. Estos eventos, conocidos como pulsos de agua de deshielo, habrían generado inundaciones de proporciones bíblicas que sumergieron costas enteras donde, con niveles del mar más bajos, probablemente vivía la mayoría de la población humana. Si civilizaciones o protocivilizaciones costeras existieron durante la Edad de Hielo, estos pulsos de inundación las habrían destruido completamente. Solo los supervivientes en tierras altas habrían presenciado la catástrofe y preservado su memoria. Con el tiempo, esa memoria se transformó en mito, pero un mito basado en trauma colectivo real. Otros mitos hablan de civilizaciones perdidas de manera más específica. Los egipcios contaron a Solón, el legislador griego, sobre la Atlántida, una civilización insular avanzada que fue destruida en un solo día y noche, de desgracia, hace aproximadamente 9000 años antes de la época de Solón, es decir, alrededor de 11.600 años antes del presente. Platón registró esta historia en sus diálogos Timeo y Critias, describiendo una sociedad con tecnología avanzada, conocimientos de ingeniería y riqueza extraordinaria que fue destruida por terremotos y inundaciones. Durante siglos, los académicos consideraron la Atlántida como alegoría filosófica de Platón. Pero algunos investigadores modernos argumentan que podría basarse en memorias reales de una civilización del Pleistoceno, tardío, destruida por el cambio climático catastrófico del Younger Dryas. La descripción de Platón de la geografía atlante, con sus anillos concéntricos de tierra y agua, coincide sorprendentemente con estructuras geológicas reales identificadas mediante sonar y satélites en el Atlántico y otras ubicaciones. Las tradiciones aborígenes australianas preservan memorias de eventos geológicos que ocurrieron hace más de 10.000 años. Hablan de épocas cuando se podía caminar a islas que ahora están separadas por agua, cuando la línea costera estaba mucho más alejada que hoy, cuando puentes de tierra conectaban masas terrestres ahora aisladas. Los geólogos han confirmado que estas descripciones son precisas, corresponden exactamente a las configuraciones geográficas durante la última edad de hielo. Cómo preservaron los aborígenes memorias precisas de geografía durante más de 400 generaciones? Solo mediante tradiciones orales, mantenidas deliberadamente por supervivientes de esos periodos. Los pueblos indígenas de las Américas también preservan tradiciones extraordinariamente antiguas. Las leyendas de los Hopi hablan de múltiples mundos anteriores que fueron destruidos. El primero por fuego, el segundo por hielo, el tercero por agua. Describen cómo supervivientes de cada mundo llevaron su conocimiento al siguiente. Los mayas estructuraron su cosmología alrededor de la idea de múltiples eras de creación y destrucción, con la humanidad actual siendo la quinta creación. Estas no son simplemente historias, son filosofías históricas completas que sugieren experiencias reales de colapsos civilizatorios. Pero más allá de los mitos, existen personas reales que pueden ser descendientes directos de supervivientes de civilizaciones antiguas. Los vascos del norte de España y sur de Francia hablan un idioma, el euskera, que no está relacionado con ninguna otra lengua conocida en Europa o el mundo. Su genética también es única, con marcadores que sugieren aislamiento extremadamente prolongado. Algunos investigadores especulan que los vascos podrían ser descendientes de poblaciones preindoeuropeas que habitaron Europa antes de las grandes migraciones, preservando un idioma y cultura que se remonta potencialmente
a la Edad de Piedra. Los druidas celtas, antes de ser destruidos por los romanos, preservaban tradiciones orales que afirmaban tener miles de años de antigüedad. Se entrenaban durante 20 años para memorizar genealogías, historia, astronomía, ley y tradiciones. Los romanos que los encontraron quedaron asombrados por la sofisticación de sus conocimientos astronómicos y su comprensión de ciclos naturales. Cuando los romanos finalmente destruyeron los centros druídicos como Anglesey, quemando sus arboledas sagradas y matando a sus sacerdotes, se perdió una línea de conocimiento que podría haberse remontado milenios. Los sacerdotes egipcios que hablaron con Heródoto afirmaban mantener registros que se remontaban más de 10.000 años. Heródoto quedó impresionado por su conocimiento de ciclos astronómicos, especialmente el ciclo sótico de 1460 años. Los egipcios también preservaban listas de reyes que incluían dinastías predinásticas con reinados imposiblemente largos, que algunos investigadores interpretan no como gobernantes individuales, sino como dinastías o incluso eras completas comprimidas en narrativas de reyes dioses. En India, los Vedas preservan tradiciones que afirman remontarse a periodos astronómicamente fechables hace más de 6.000 años, basándose en las posiciones estelares descritas. Los textos hablan de vimanas, máquinas voladoras, de armas devastadoras que suenan inquietantemente similares a armas nucleares, de ciudades avanzadas que fueron destruidas en guerras antiguas. Durante mucho tiempo, descartados como fantasía mitológica, algunos investigadores argumentan que podrían ser memorias distorsionadas de tecnologías reales de civilizaciones anteriores. Los supervivientes olvidados también dejaron marcadores genéticos. Estudios de ADN antiguo revelan mezclas poblacionales complejas en periodos prehistóricos. Los europeos modernos llevan genes de al menos 3 poblaciones ancestrales distintas: cazadores, recolectores del Paleolítico, agricultores neolíticos de Anatolia y pastores de las estepas. Pero también llevan trazas de ADN de grupos aún más antiguos y misteriosos, incluyendo un linaje llamado el fantasma basal euroasiático, una población que se separó de otros humanos hace más de 50.000 años y que contribuyó genéticamente a poblaciones posteriores de maneras que aún no comprendemos completamente. Los polinesios navegaron y poblaron islas a través del vasto Pacífico, usando solo conocimiento oral de corrientes, vientos, estrellas y patrones de aves. Este conocimiento era tan preciso que les permitió encontrar islas diminutas separadas por miles de kilómetros de océano abierto. ¿Cómo desarrollaron tal sofisticación náutica? Una posibilidad es que heredaron fragmentos de conocimiento de tradiciones marítimas mucho más antiguas, preservadas por supervivientes de culturas costeras del Pleistoceno, que fueron maestros del mar durante milenios antes de que sus tierras fueran sumergidas. Lo más fascinante es que estos supervivientes olvidados aparentemente intentaron deliberadamente preservar su conocimiento para el futuro. Los megalitos, esos misteriosos círculos de piedra y estructuras masivas distribuidos por todo el mundo, podrían no ser simplemente templos o calendarios, sino cápsulas de tiempo, información codificada en piedra, el único medio garantizado de sobrevivir catástrofes. Las alineaciones astronómicas, las proporciones matemáticas, las ubicaciones geográficas precisas, todo podría ser un lenguaje diseñado para comunicarse a través de milenios con descendientes que heredarían un mundo despojado de todo, excepto piedra. Los supervivientes olvidados no son figuras míticas, son nuestros ancestros directos.
Cada uno de nosotros desciende de personas que sobrevivieron al Younger Dryas, a las inundaciones del fin de la Edad de Hielo, a erupciones volcánicas masivas, a colapsos de civilizaciones. Sus genes están en nuestra sangre. Sus memorias, transformadas en mitos, todavía se cuentan. Su conocimiento, fragmentado y distorsionado, pero no completamente perdido, todavía resuena en tradiciones antiguas. Y su mensaje más importante, preservado en incontables culturas, es simple y aterrador. Esto ha sucedido antes. El mundo se ha reiniciado. Las civilizaciones han caído. Pero algunos sobrevivieron. Y si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos. Pero solo si reconocemos las señales, si aprendemos de sus experiencias codificadas en piedra y mito, y si nos preparamos para la posibilidad de que el ciclo se repita una vez más. Ocultos en museos, enterrados en sitios arqueológicos o ignorados por la ciencia oficial, existen artefactos que simplemente no deberían existir. Objetos que requieren conocimientos y tecnologías que supuestamente no fueron desarrollados hasta milenios después. Construcciones que desafían nuestras capacidades, incluso con maquinaria moderna. Evidencias tangibles que sugieren que civilizaciones anteriores alcanzaron niveles de sofisticación técnica que hemos subestimado sistemáticamente o que se perdieron completamente durante los reinicios. El mecanismo de Anticitera es quizás el ejemplo más famoso y desconcertante. Descubierto en 1901 en un naufragio frente a la costa griega, este dispositivo de bronce del tamaño de una caja de zapatos data del año 100 antes de Cristo aproximadamente. Durante décadas permaneció como una curiosidad inexplicable hasta que tecnología de rayos X moderna permitió examinar su interior. Lo que revelaron dejó atónitos a los científicos. Un mecanismo de relojería increíblemente complejo, con más de 30 engranajes de bronce finamente tallados, algunos con dientes triangulares para compensar la órbita elíptica de la Luna. Este dispositivo era una computadora analógica diseñada para calcular y predecir posiciones astronómicas. El Sol, la Luna, eclipses, incluso los ciclos de los antiguos Juegos Olímpicos. Su sofisticación es comparable a relojes mecánicos del siglo XVIII. No existe nada remotamente similar en el registro arqueológico durante más de 1000 años después de su creación. Es como encontrar un teléfono inteligente en una tumba medieval. La pregunta obvia es, si los griegos del año 100 antes de Cristo podían construir esto, ¿qué más construyeron que no ha sobrevivido? ¿Y de dónde obtuvieron ese conocimiento? Las baterías de Bagdad presentan otro enigma. Descubiertas en 1936 cerca de Bagdad, estas jarras de arcilla del período Parto, alrededor del año 200 a.C., contienen cilindros de cobre con varillas de hierro en su interior. Cuando se llenan con electrolitos como vinagre o zumo de uva, generan aproximadamente 1 voltio de electricidad. Arqueólogos ortodoxos argumentan que podrían haber sido simples contenedores, pero réplicas experimentales demuestran que funcionan perfectamente como baterías galvánicas primitivas. ¿Para qué necesitaban electricidad civilizaciones antiguas? Una teoría sugiere electroplatinado, cubrir objetos con finas capas de oro o plata mediante electricidad. De hecho, se han encontrado artefactos antiguos con capas de metal tan uniformes y delgadas que son difíciles de explicar mediante técnicas conocidas de la época. Pero esto plantea preguntas más profundas. ¿Quién les enseñó estos principios electroquímicos? ¿Es conocimiento que desarrollaron independientemente o heredaron de tradiciones más antiguas? La precisión de las construcciones megalíticas
antiguas desafía explicaciones convencionales. En Pumapunku, Bolivia, bloques de piedra de andesita y diorita, algunos pesando más de 130 toneladas, están tallados con precisión milimétrica. Las superficies son tan planas que varían menos de 2 milímetros a lo largo de metros. Los ángulos son perfectos 90 grados. Existen agujeros perforados con tal precisión que parecen hechos con herramientas de diamante. Y sin embargo, estas piedras fueron talladas por una cultura que supuestamente no tenía herramientas de metal duro, poleas complejas ni tecnología avanzada. Los bloques presentan formas estandarizadas, como si fueran producidos en masa, según plantillas precisas. Algunos tienen ranuras en forma de H que permitían ensamblarlos mediante abrazaderas metálicas. El nivel de planificación, ingeniería y ejecución sugiere no solo conocimientos avanzados, sino también organización industrial a escala masiva. Y luego está la pregunta del transporte. Las canteras más cercanas de estas piedras específicas están a más de 10 kilómetros de distancia. ¿Cómo movieron bloques de más de 100 toneladas por terreno montañoso sin maquinaria moderna? En Egipto, la Gran Pirámide de Giza exhibe precisiones igualmente inexplicables. Sus lados están orientados a los puntos cardinales con un error de solo 3/600 de un grado. Las proporciones incorporan pi. La relación entre su altura y el perímetro de su base es prácticamente idéntica a la relación entre el radio y la circunferencia de un círculo. También incorpora la proporción áurea, phi, en múltiples dimensiones. El perímetro de la base dividido por 2 veces la altura da pi con asombrosa precisión. Pero más desconcertante es la escala de la construcción. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 70 toneladas. Según cronología oficial, fue construida en aproximadamente 20 años durante el reinado de Keops. Esto significa colocar un bloque cada 2 minutos, trabajando sin parar día y noche. Incluso con miles de trabajadores, el nivel de organización, logística y precisión requerido desafía la comprensión. Y esto asumiendo que tenían las herramientas adecuadas, lo cual es debatible. Los bloques de granito de la Cámara del Rey, cada uno pesando hasta 80 toneladas, fueron transportados desde canteras a más de 800 kilómetros de distancia y elevados a más de 60 metros de altura dentro de la pirámide. Los espacios entre bloques son tan estrechos que no cabe una hoja de papel. Las superficies interiores del sarcófago de granito rojo están pulidas a tolerancias que requieren tecnología moderna de precisión. ¿Cómo lo lograron con herramientas de cobre y piedra, como sugiere la arqueología oficial? Algunos investigadores proponen que civilizaciones antiguas poseían tecnologías perdidas. El historiador romano Plinio el Viejo menciona hierro que no se oxida y luces que ardían indefinidamente en tumbas. Textos sánscritos hindúes describen vimanas, máquinas voladoras con capacidades que suenan como helicópteros o jets. El Ramayana y el Mahabharata detallan armas llamadas astras, con descripciones que inquietantemente recuerdan explosiones nucleares. Ciudades incineradas en segundos, guerreros convertidos en cenizas, ríos hirviendo, hongos de fuego ascendiendo al cielo. Durante décadas, estos textos fueron descartados como fantasía mitológica. Pero entonces, arqueólogos descubrieron Mohenjo-Daro en Pakistán, una ciudad del Valle del Indo de hace 4.500 años. Entre sus ruinas encontraron esqueletos esparcidos por las calles, como si la muerte hubiera llegado súbitamente. Algunos esqueletos muestran niveles de radiación
50 veces superiores a lo normal. Secciones de la ciudad exhiben evidencia de vitrificación. Piedras fundidas a temperaturas extremadamente altas, similares a las producidas por explosiones nucleares en pruebas modernas. ¿Qué pudo causar esto en la Edad de Bronce? Las líneas de Nazca en Perú presentan otro misterio tecnológico. Estos geoglifos masivos, algunos de varios kilómetros de longitud, representan animales, plantas y formas geométricas. Solo son completamente visibles desde el aire, a alturas de varios cientos de metros. ¿Por qué una civilización sin capacidad de vuelo crearía arte diseñado para ser visto desde el cielo? Algunas teorías sugieren propósitos astronómicos o religiosos, pero la precisión de las líneas, especialmente las formas geométricas perfectas que se extienden kilómetros, sugiere planificación y técnicas de medición sofisticadas que no comprendemos completamente. En tecnología acústica, los antiguos demostraron comprensión sorprendente. El teatro de Epidauro en Grecia, construido en el siglo IV a.C., tiene acústica tan perfecta que un susurro en el escenario se escucha claramente en las filas superiores a más de 60 metros de distancia. Esta propiedad no fue accidental. Análisis modernos revelan que la geometría específica de los asientos filtra frecuencias bajas y amplifica voces humanas. Los arquitectos diseñaron deliberadamente un amplificador acústico natural siglos antes de que desarrolláramos la ciencia formal de la acústica. La metalurgia antigua también presenta anomalías. La columna de hierro de Delhi, India, data del año 400 después de Cristo, pero no muestra prácticamente oxidación después de 1600 años de exposición a monzones. Su composición de hierro forjado puro, con trazas de fósforo, crea una capa protectora. Pero producir hierro tan puro, en cantidades tan grandes, 7 toneladas, requiere técnicas que Occidente no dominó hasta el siglo XIX. El acero de Damasco, forjado en Medio Oriente, entre 1300 y 1700 después de Cristo, era legendario por su dureza y flexibilidad. Análisis microscópicos modernos revelan que contiene nanotubos de carbono y nanohilos de cementita, estructuras que Occidente solo aprendió a crear intencionalmente en el siglo XXI. ¿Cómo los herreros medievales produjeron nanomateriales sin microscopios ni comprensión de química molecular? La técnica se perdió completamente y aún no ha sido replicada con certeza. Estos artefactos y tecnologías imposibles no son anomalías aisladas. Son piezas de un patrón más grande, evidencia de que conocimientos sofisticados existieron en la antigüedad, conocimientos que no deberían haber existido según nuestra comprensión lineal del progreso tecnológico. Cada uno sugiere que civilizaciones anteriores alcanzaron cumbres de desarrollo que subestimamos o que sus logros fueron heredados de tradiciones aún más antiguas. Y lo más inquietante, si estas tecnologías existieron, ¿qué más se perdió durante los reinicios? ¿Qué otras capacidades poseían civilizaciones antiguas que desaparecieron sin dejar rastro, excepto en mitos distorsionados? Los objetos que sobrevivieron son, casi por definición, los más duraderos: piedra, metal, cerámica. ¿Qué tecnologías orgánicas, qué conocimientos registrados en materiales perecederos, qué logros construidos con materiales que no resisten milenios, se perdieron completamente sin dejar evidencia alguna para que la descubramos? Cuando cae la noche sobre las ruinas de lo que fueron los centros del saber antiguo, es imposible no sentir el peso de una pérdida inmensurable, porque a lo largo de la historia, el conocimiento acumulado durante siglos
milenios incluso, ha sido borrado en cuestión de horas o días. Bibliotecas enteras consumidas por el fuego, manuscritos únicos reducidos a cenizas, expertos asesinados llevándose sus secretos a la tumba. Y con cada uno de estos eventos, la humanidad se vio forzada a empezar de nuevo, reiniciando su búsqueda de comprensión desde fragmentos dispersos. La Biblioteca de Alejandría representa el símbolo más poderoso de conocimiento perdido. Fundada en el siglo III a.C. en Egipto, fue concebida como el repositorio universal del saber humano. Los gobernantes ptolemaicos ordenaron que todos los barcos que llegaran a Alejandría entregaran sus manuscritos para ser copiados. La biblioteca supuestamente albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos, conteniendo obras de filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, historia, literatura y ciencias de todas las civilizaciones conocidas. Imagina lo que contenían esos estantes: obras completas de dramaturgos griegos, de los que solo conocemos fragmentos, tratados científicos de Arquímedes y otros genios cuyas ideas se adelantaron siglos a su época, mapas del mundo conocido con precisiones que no volverían a alcanzarse hasta la era de exploración, registros históricos de civilizaciones que ahora son apenas nombres en inscripciones, conocimientos astronómicos de babilonios y egipcios acumulados durante milenios de observación. Todo perdido. La destrucción de Alejandría no fue un evento único, sino un proceso gradual de ataques, incendios y negligencia que se extendió siglos. Julio César accidentalmente incendió parte de ella durante su campaña egipcia en el año 48 a.C. Ataques posteriores en los siglos III y IV después de Cristo causaron más daño. Finalmente, en el año 391 después de Cristo, un edicto imperial ordenó la destrucción de templos paganos, y la biblioteca asociada con el Serapeum fue saqueada y quemada por turbas religiosas. Los últimos remanentes desaparecieron en invasiones árabes del siglo VII. ¿Cuánto conocimiento se perdió? Es imposible cuantificar, pero los académicos estiman que retrocedimos siglos, quizás un milenio completo en ciertos campos. Obras de Euclides, Ptolomeo, Hiparco y otros sobrevivieron solo porque existían copias en otros lugares o fueron traducidas al árabe. Pero de los 73 dramas de Esquilo, solo 7 sobrevivieron. De los 123 obras de Sófocles, solo 7 permanecen. La mayoría de obras de cientos de otros autores desaparecieron completamente, conocidas solo por referencias en textos que sí sobrevivieron. Pero Alejandría no fue la única pérdida catastrófica. La Biblioteca Imperial de Constantinopla, establecida en el siglo IV después de Cristo, albergaba 120.000 volúmenes. Fue destruida por incendios en los años 476 y 1204. Este último durante la Cuarta Cruzada, cuando cruzados cristianos saquearon la ciudad cristiana más grande del mundo. Manuscritos únicos de autores clásicos, textos científicos bizantinos, registros históricos de 1000 años del Imperio Romano de Oriente. Todo se perdió en llamas mientras saqueadores buscaban oro entre las cenizas. En el mundo islámico, la Casa de la Sabiduría de Bagdad fue el centro intelectual durante la Edad de Oro islámica, de los siglos VIII al XIII. Allí, académicos tradujeron y preservaron obras griegas, persas, indias y chinas, avanzando matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Cuando los mongoles saquearon Bagdad en 1258, destruyeron sistemáticamente la Casa de la Sabiduría. Cuenta la leyenda que arrojaron tantos libros al río Tigris que sus aguas corrieron negras con tinta durante 6 meses.
La destrucción fue tan completa que el mundo islámico nunca recuperó completamente su liderazgo científico. La Universidad de Nalanda en India fue quizás el centro de aprendizaje más antiguo y grande del mundo antiguo. Fundada en el siglo V después de Cristo, albergaba 10.000 estudiantes y 2.000 profesores. Su biblioteca, Dharmagangha, consistía en 3 edificios de 9 pisos, conteniendo millones de manuscritos sobre budismo, medicina, matemáticas, astronomía, filosofía y lógica. En 1193, invasores musulmanes bajo Bakhtiyar Khilji quemaron la universidad. Los incendios ardieron durante 3 meses, consumiendo conocimientos acumulados durante 700 años. Muchos textos budistas antiguos, tratados científicos y obras filosóficas desaparecieron para siempre. En las Américas, la destrucción del conocimiento fue igualmente sistemática y devastadora. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura complejo, registraron su historia, astronomía, matemáticas y religión en códices elaborados. Después de la conquista española, el obispo Diego de Landa ordenó la destrucción masiva de estos textos en 1562. De los miles de códices mayas que existían, solo 4 sobrevivieron. Todo lo demás, toda la literatura, historia y ciencia de una civilización milenaria, fue deliberadamente quemado como herejía. Los aztecas también poseían bibliotecas extensas en Tenochtitlan. Hernán Cortés y sus conquistadores destruyeron sistemáticamente estos registros. Los incas, aunque no tenían escritura en el sentido tradicional, usaban quipus, sistemas complejos de cuerdas anudadas para registrar información numérica, histórica y administrativa. Los españoles destruyeron la mayoría de quipus como objetos paganos. Los pocos que sobreviven no pueden ser completamente descifrados, porque los expertos que sabían leerlos fueron asesinados y su conocimiento murió con ellos. Esta destrucción de conocimiento indígena americano representa uno de los reinicios culturales más completos de la historia. Civilizaciones enteras con miles de años de desarrollo fueron reducidas a mitos y fragmentos arqueológicos en menos de un siglo. No sabemos qué conocimientos médicos, qué comprensión de agricultura o astronomía, qué historias y filosofías poseían, porque todo fue sistemáticamente erradicado. Pero las bibliotecas no son las únicas formas en que el conocimiento se pierde. Los gremios medievales preservaban secretos de oficio celosamente guardados, técnicas de metalurgia, recetas de vidrio, métodos de construcción, fórmulas químicas. Este conocimiento se transmitía oralmente de maestro a aprendiz. Cuando gremios enteros fueron destruidos por guerras, plagas o cambios económicos, sus secretos desaparecieron. El fuego griego bizantino, un arma incendiaria tan efectiva que ardía sobre agua y era prácticamente inextinguible, fue un secreto de Estado celosamente guardado. Después de la caída de Constantinopla, la fórmula se perdió completamente y aún no ha sido replicada con certeza. El conocimiento oral de culturas aborígenes representa otra forma de sabiduría vulnerable. Ancianos tribales memorizan historias, técnicas de supervivencia, conocimiento medicinal, astronomía práctica, todo transmitido generación tras generación. Cuando colonizadores exterminaron poblaciones nativas o forzaron su asimilación, este conocimiento se perdió. Cuántas plantas medicinales efectivas, cuántas técnicas de navegación o agricultura adaptadas perfectamente a ecosistemas locales, cuántas historias que preservaban memorias de eventos geológicos antiguos. Todo se desvaneció cuando murió la última persona que lo sabía. La ironía cruel
es que cada reinicio hace más probable el siguiente. Cuando el conocimiento se concentra y luego se pierde, las sociedades subsecuentes deben reinventar todo desde cero. Y en el proceso de reinvención, a menudo no alcanzan las mismas alturas o toman caminos diferentes, perdiendo por completo tradiciones enteras de comprensión. Consideremos cuánto conocimiento acumulado durante milenios se perdió solo entre la caída de Roma en el siglo V y el Renacimiento en el siglo XV. 1000 años donde Europa olvidó cómo construir acueductos, carreteras pavimentadas, baños públicos, sistemas de alcantarillado. 1000 años donde conocimientos de ingeniería, medicina, filosofía y ciencia sobrevivieron solo en fragmentos copiados laboriosamente por monjes. Y Europa tuvo suerte. Mucho de su conocimiento antiguo fue preservado por académicos islámicos y bizantinos que lo devolvieron durante el Renacimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando no existe tal respaldo? Cuando todo un mundo pierde simultáneamente su conocimiento. Si civilizaciones avanzadas colapsaron en el pasado profundo, víctimas de catástrofes como las discutidas en capítulos anteriores, entonces sus bibliotecas ardieron, sus expertos murieron, sus tradiciones orales se fragmentaron hasta volverse irreconocibles. Los supervivientes, preocupados por necesidades inmediatas como comida y refugio, no pudieron preservar sutilezas intelectuales. En 1 o 2 generaciones, conocimientos que tomaron siglos acumular se redujeron a mitos confusos. Y aquí está la advertencia más inquietante para nuestra era. Hoy, más que nunca en la historia humana, nuestro conocimiento está concentrado y vulnerable. Millones de libros existen solo digitalmente. Websites enteros, bases de datos masivas, bibliotecas digitales completas residen en servidores que requieren electricidad constante. Un pulso electromagnético de una tormenta solar masiva o un arma nuclear de gran altitud podría freír toda nuestra infraestructura electrónica en segundos. Y a diferencia de libros en papel que sobreviven siglos, los datos digitales desaparecerían instantáneamente. Peor aún, dependemos de tecnologías tan complejas que muy pocos individuos comprenden completamente, incluso un solo sistema. ¿Cuántas personas podrían reconstruir una computadora desde cero, o sintetizar medicamentos modernos, o mantener reactores nucleares? La especialización extrema significa que si perdiéramos incluso una fracción de nuestra población de expertos, perderíamos capacidades enteras permanentemente.